en elecciones regionales, cuando sabéis que nosotros las elecciones regionales, bueno, pues comentamos cómo van, cómo acaban los resultados, pero no son tan importantes normalmente. Bueno, pues en Alemania lo están siendo. ¿Por qué lo están siendo? Este mismo mes tuvimos unas elecciones regionales en la región de Sajonia y en la región de Turingia. Para los que no las conozcáis, son dos de las regiones de la antigua República Democrática Alemana, es decir, Alemania Oriental. Bueno, pues este mes de septiembre termina con una tercera elección que también pasa por Alemania Oriental. ¿Y por qué es tan interesante Alemania Oriental? Al final explicábamos en el especial que hicimos, ¿no? Cuando las elecciones de Sajonia y Turingia, que es una zona, una región del país que ha quedado siempre marginada de los círculos del poder político después de esa integración que se dio en los 90, que al final parecía que era más por absorción que por fusión, ¿no? Como muchas veces se dice. Y eso ha implicado unos cambios en la mentalidad de cada una de las zonas muy notables. En el oeste, la base política de partidos liberales, partidos como los partidos verdes, el Partido Socialdemócrata, salvo quizá la zona de Baviera, que tiene su propia idiosincrasia, se ha ido consolidando. Y con el tiempo, pues ha dado un empujón, pues en este caso a gobiernos como el gobierno semáforo. Mientras que en el este ha ido surgiendo un movimiento de impugnación contra todo esto, que ha estado liderado en principio por la extrema derecha de Alternativa por Alemania, AfD, que ya sabéis que ha sido, bueno, pues calificada de extrema derecha incluso dentro de la extrema derecha, por eso de que fue expulsada por el partido de Marine Le Pen del grupo de Identidad y Democracia en la Unión Europea. Ha montado su propio grupo dentro de esos partidos más en los márgenes del sector de la extrema derecha y aún así, pues ha tenido ciertas polémicas porque en Alemania, al ser este el perfil, se sigue aplicando un cordón sanitario muy fuerte a este partido. Tan fuerte que lo que hemos visto ha sido que, bueno, pues estamos a la espera de que en unas elecciones en las que son primera fuerza, ¿qué es lo que va a pasar para formar gobierno? Por eso es tan importante, porque las elecciones federales, por supuesto, lo cambian todo. Pero si de camino a las federales vemos que en Turingia gana Alternativa por Alemania y vemos que entre Turingia, Sajonia y ahora presumiblemente Brandeburgo, mmm, todos los partidos de la gran impugnación desde el este están ganando peso, pues es una información que puede hacer temblar a los partidos del establishment, porque ¿cómo se gobierna eso? No, veíamos que cómo se gobierna en Turingia y Sajonia si la única alternativa del establishment fuerte es la CDU, la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel, que ahora pues está liderada por Friedrich Merz y la coalición con los los democristianos de Baviera de Markus Söder. Bueno, pues ahí nos encontramos con una disyuntiva y es que se ha intentado aplicar un cordón sanitario a la extrema derecha y otro a la izquierda. El cordón sanitario de la izquierda hubo que romperlo temporalmente en las elecciones de Turingia anteriores, que fueron las de 2019, me parece, ¿no? Porque ahí se alcanzó un principio de acuerdo para que se formara un gobierno de derecha liberal con el apoyo de Alternativa por Alemania. Y eso pues ya sentó bastante mal dentro de la CDU, porque estaban viéndose que estaban empezando a normalizar los pactos con la extrema derecha. Es una cosa que, como digo, en Alemania hay que entender de otra dinámica, porque sus partidos de extrema derecha no son entendidos como partidos liberales eminentemente, sino una impugnación a ciertas cuestiones, ¿no? No es que sean tampoco los que más van a romper el establishment alemán, pero sí que estaban suponiendo un reto para ciertos consensos últimamente, por ejemplo, con respecto a la guerra de Ucrania, que Alemania pues, es uno de los países que más afectados se ha visto por las medidas que se han ido tomando. Más incluso, ¿no?, que por supuesto en países occidentales como España, etcétera. Entonces ha calado bastante ese discurso. Y durante este último año, bueno, el último año sí, es cuando se ha consolidado la otra alternativa que ha crecido en Alemania, que ha sido el bloque de Sarah Wagenknecht, una persona que viene del grupo de la izquierda, de Die Linke, en plena caída. Die Linke lleva mucho tiempo erosionándose durante elecciones, seguía manteniendo su principal feudo en la Alemania oriental, por aquello de ser herederos de este sistema, pero ella pues ha acabado suponiendo otra alternativa que ha entrado con fuerza dentro del sector de la izquierda y que ha evitado pues que sea solo la extrema derecha la que se acabe quedando
el voto protesta, aunque hay más debate sobre de dónde viene su voto y parece que sobre todo se habla del propio Die Linke y de fuerzas desmovilizadas, ¿no? Aquí en pantalla estáis viendo, por ejemplo, cómo se encuentra el escrutinio ahora mismo, que además va bastante avanzado. En Alemania es como en España, quizá podemos analizarlo, ¿no? O como en Francia, que el escrutinio no nos tarda una semana, como en otros países bueno, más alejados de nuestra órbita. En este caso vemos una participación de un 72%. Ahora, estas palabras en alemán ya tenemos aquí a Manu en pantalla para que él nos las pueda leer, ya que él es el que aquí sabe leer las palabras en alemán que aparezcan. Así que bienvenido, Manu. Te estábamos Hola, esperando por aquí. buenas. Y ya he adelantado un poco el contexto de cómo estaban las fuerzas, cómo han llegado a las elecciones de Sajonia y Turingia y cómo ahora en las de Brandeburgo, que todavía no hemos explicado nada de los resultados ni de los contextos, ¿por qué son tan importantes, no? Y es que ya son 3 los casos de impugnación. Si ya decía que en Turingia se tuvo que aceptar un gobierno de la izquierda, de Die Linke, ¿no? De Bodo Ramelow, para evitar que la extrema derecha participara en acuerdos de gobierno, y ahora se hace casi ingobernable el hecho de que se quieran aplicar cordones sanitarios a izquierda y a derecha. He mencionado un poco el fenómeno de Sarah Wagenes con las europeas y con las últimas elecciones regionales, y también el de Alternativa por Alemania. Entonces, ahora mismo parece bastante difícil gobernar ciertas regiones. La cuestión es que la única alternativa que veíamos dentro del establishment era la CDU, que también he mencionado un poco los liderazgos a nivel federal y bueno, habría que ir hablando un poco a nivel local, que eso todavía no hemos entrado, a nivel regional, pero parece ser que aquí donde estamos, en Brandeburgo, el gran peso, el feudo que representa es el del SPD, es decir, el Partido Socialdemócrata, el partido de Olaf Scholz, el canciller. Entonces, ahora mismo no sé si tenemos ya resultados o estos son estimaciones. Creo que este es el escrutinio que va bastante avanzado, como decía, porque hay algunas de las zonas de Brandeburgo que ya han terminado de contar, pero creo que en total van pues 3.911 en este momento. No sé si son mesas o distritos que han sido contados del Land de Brandeburgo de 3.925, o sea, prácticamente todo. No sé si me puedes confirmar que esto es el escrutinio a Sí. nivel concreto, pero prácticamente tenemos de hace 10 minutos el último dato, todo escrutado en muchísimos de los puestos. Sí, ahora me acaba de saltar otra mesa más, o sea que queda nada. Prácticamente son resultados definitivos. Yo diría que son quizás los primeros resultados provisionales, por decir algo más, que no tengamos que acudir directamente a las encuestas a pie de urna. Y con estos datos, pues aquí lo vemos en pantalla. El SPD seguiría siendo, a ver si lo puedo ver yo también, seguiría estando en esa posición, ¿no? Creo que el dato es el de la derecha, si me puedes confirmar. Manu, más o menos, cómo Sí, están sí, ahora sí. mismo los datos. Entiendo que los de la izquierda son los datos previos, no sé, bueno, si nos puedes traducir. A ver, erst stimmen es la primera. em, a ver, esperad que me están saliendo ahora todas las. Bueno, no pasa nada porque, como Stimmen, digo, en las erst encuestas a pie de stimmen, urna erst veíamos Stimmenheit. que los datos estaban rondando el 30% más o menos para el SPD y la AfD, rondando porque había algunos que daban una horquilla del 30 al 32%. Aquí en pantalla veis algunos datos pues entre el 29 y el 30, pero se especulaba con que el SPD pudiera seguir manteniendo la primera posición, incluso con una AfD que estaría rondándole ya, ¿no?, a esa primera posición. Lo cual Ah, es sí. significativo. Estábamos hablando de un escenario como el de Sajonia, pero bueno, sí decías, Manu. Sí, no, que estaba. em, Aquí lo que aparece son divididos, y creo que tenemos la misma web. Sí, Aparece dividido en lo que ya hemos comentado muchas veces en Alemania. En Alemania hay doble sistema electoral. Está la lista es verdad. y está, digamos, la, el- la figura, ¿no? El candidato que se presenta por distrito. Entonces, me extraña que aquí no aparezca Sarah Wagenknecht en una. O sea, la Ujú. alianza Sarah Wagenknecht no aparece en candidatos, me extraña, pero vamos, no sé. Es que me suena que en algunas de las otras regiones también su voto fue por lo que fue la circunscripción, no tanto a nivel de candidatos. No sé si ha vuelto otra vez a ser la misma estrategia, pero bueno, en definitiva, Mm, el tema ahora mismo sobre Sarah Wagenes es que estaría entre ese
se ha especulado un 9, 11, 12%, hemos llegado a ver hasta un 13%, como aquí se ha visto, ¿no? En algunas secciones que se votaba, y que el gran debate es detrás de SPD y AfD, ¿quién va a ser el tercero? Porque estaba la CDU con ese porcentaje que también bastante similar, y otras encuestas nos estaban dando que la CDU podía ser adelantada por Sarah Wagenes, lo cual también sería otra vez, bueno, pues un terremoto político. Entiendo que aquí SPD podría gobernar con la CDU, una gran coalición, como ya se ha hecho en el pasado, pero quizá pues volverían a tener un dilema no como el de Sajonia, que es un poco más exagerado, ¿no? Hay una representación prácticamente testimonial de la socialdemocracia y tendría que ver la CDU con quién gobernar, pero podría hacerlo, no como en Turingia, pero en Brandeburgo parece que sí que se podría a lo mejor dar una gran coalición. Veríamos a ver en qué posición quedan, por lo tanto, AfD y Sara Wagenes, que son las grandes dudas. Entiendo que el resto de partidos estarían perdiendo prácticamente toda su representación. Sí, sí. De hecho, estoy viendo aquí datos que van por distritos de Burgo. Tendría tendría un claro predominio en lo que es la zona fronteriza con Polonia, la zona del Oder-Neisse, que es ya en esencia la frontera también con Polonia, entre Alemania y Polonia. Allí tendría un claro predominio. Por ejemplo, en zonas como Frankfurt del Oder, que es una ciudad relativamente importante en esa zona. También está aquí Cottbus, la ciudad de Cottbus. Ahí está la cosa. Tiene predominio alternativa para Alemania, pero también en el distrito 2 de Cottbus el SPD se impone. Y el SPD realmente donde tiene más fuerza es en las zonas, que es por lo menos lo que estoy viendo aquí, en Sí. las zonas que hay alrededor de Berlín, o sea, los distritos que hay alrededor de Berlín, la capital, que es Potsdam, que se impone por ahora en todos los distritos con un 36, oscila entre el 36 y el 40% del apoyo que ha tenido allí. Y luego también estaría la ciudad de Brandenburg an der Havel, también es una localidad importante, ¿no? Aquí hay un detalle a tener en cuenta. Brandenburgo tiene una particularidad y es que desde hace años es algo parecido a los que nos estáis viendo desde España, es algo parecido a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid. Hay mucha gente que trabaja en Madrid o en la Comunidad de Madrid, pero viven en Toledo, en Segovia, en Guadalajara. Pues aquí digamos que ha ocurrido algo parecido. Desde la reunificación hay mucha gente que no vive en Berlín. Trabaja en Berlín, hace vida en Berlín, pero vive en las ciudades, en las localidades que están limítrofes con Brandenburgo, ¿no? Hay algunas que tienen más relevancia que otras, por ejemplo, Potsdam. Potsdam está pegando a Berlín. Cuando digo pegando es cruzos del río, y es linde de términos municipales, como quien dice. Entonces, ya digo que hay mucha gente que vive, que se ha ido instalando allí. Esto ha alterado la lógica sociológica, valga la redundancia, que operaba en Brandenburgo desde la RDA. Esto, por ejemplo, no ha ocurrido exactamente en Sajonia-Anhalt, en Turingia, en Mecklemburgo, no ha pasado allí. Pero aquí ha venido gente del oeste, gente que se ha instalado en Berlín, o incluso gente de otras zonas de Alemania Oriental, se ha instalado en Berlín y en su área. Y claro, la residencia y lo que es a la hora de votar, pues lo tienen en Brandenburgo. Esto es lo que ha dado al SPD una fuerza, digamos, que no tienen en otras zonas de Alemania Oriental. Si uno compara los mapas electorales, el SPD está de capa caída, con excepción quizás de ahora mismo, y ya veremos en las próximas elecciones, sería la región de Mecklemburgo, ante Pomerania, allí sí tienen fuerza. En otras como Sajonia, Anhalt, Turingia, Sajonia, están de capa caída desde hace tiempo. En Berlín está la cosa también así. Entonces, eso es una particularidad a tener en cuenta. Y luego está también el tema de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el voto joven y el voto también de tercera edad, por lo que se está comentando en algunos ámbitos. Igual que ya ocurrió en Sajonia y en Turingia, parece que el voto joven se ha decantado claramente por alternativa por Alemania. Algo llamativo porque allí en Brandenburgo, como en otras zonas de la antigua RDA, lo que es la natalidad y la población joven, pues está regular la cosa.
hay más predominio de la mediana edad hacia tercera edad que de la gente joven. Y se da la circunstancia, digamos, opuesta en la tercera edad, lo que es el voto más... Eso, la horquilla que va de mediana edad a tercera edad ha optado por el SPD. El refugio seguro ha sido el SPD. Algo que contrasta con otras zonas de Alemania Oriental porque allí se suele optar por la CDU, o sea, ese voto más tradicional, más de edad mediana, tercera edad, suele optar por la CDU como un refugio seguro, ¿no? Y aquí optar por el SPD. La CDU, de hecho, ha sacado unos resultados bastante malos, mucho peores de lo que se esperaban, la verdad. Pero esto yo creo que evidencia que, bueno, que el SPD ha sabido ejercer, por lo menos el ministro presidente de Sajonia, de Brandenburgo, ha sabido ejercer mucho mejor el papel, ¿no? Y se ha llevado por los votos, una parte de los votos de la CDU, y mientras, pues bueno, Alternativa por Alemania, pues sigue creciendo. No, no parece que vaya a producirse el sorpaso que se había comentado, y estaríamos ante una situación parecida a lo que ocurrió en Sajonia, que por poco la CDU logró salvar los muebles Sí. y no subió. Por lo que estaba viendo, bueno, primero voy a dar las gracias por aquí esta nueva suscripción que ha llegado de la Chsmuda, que nos ha dejado con Prime. Mil gracias por este apoyo y por todos los que van llegando. Veis que la meta se va actualizando, así que os agradecemos todo el apoyo que nos podéis ir dejando. Y por actualizar, bueno, aquí veo otra de Albert Solé, así aprovecho y le doy las gracias también. Nivel 1, bueno, 12 meses de apoyo. Por ir con los datos, lo que teníamos en las anteriores elecciones, viendo lo que nos comentaba Manu, era una diferencia entre la primera fuerza, el SPD, y la segunda fuerza, AfD, es decir, el partido de Olaf Scholz, ¿no? Socialdemócrata, socioliberal, y por otro lado, AfD, Alternativa por Alemania, extrema derecha, porque sé que aquí hay gente en el chat que nos pregunta por los partidos, porque a lo mejor son más nuevos en este ámbito. Había una diferencia de casi 3 puntos en las anteriores elecciones. Y ahora mismo se está especulando con que la diferencia sería de 1 punto, subiendo los dos, que habría que analizar pues qué ha pasado, porque desaparecerían los verdes, desaparecerían los liberales y desaparecería la izquierda. Prácticamente solo quedarían 4 partidos. No sé si después, por candidatos de distrito, que eso es lo que pasó en Turingia, puede ser, se salvó la representación de algunos que no habían alcanzado el umbral a nivel del land, ¿no? Como podía ser Die Linke. Entonces, Un, sí. Respecto a los liberales en Brandenburgo ya estaban fuera. Claro, me refiero, bueno, sí, o sea, estarían fuera, pero el umbral de voto se supone que juntando a varias fuerzas liberales alcanzaban el 5%, cosa que no les serviría para tener representación y ahora lo perderían. Es quizá lo que tendría que haber comentado, porque eran varias las fuerzas, ¿no? Porque tenemos por un lado algunos partidos liberales, tenemos por otro lado a los votantes libres, tenemos por otro lado otros partidos minoritarios. Aquí lo veis, por ejemplo, el FDP va por un lado y votantes libres con el otro grupo que son más pequeños, por no entrar en todos, también van por separado. Entonces, no tendrían esa representación, pero juntos sí que superaban el umbral y es como que los liberales ya no llegan tampoco a eso. Entonces, pues nos quedamos con 4 partidos que sí que van a superar el corte. Nos preguntan por qué Sara no se ha presentado. Sí se ha presentado. Son los 4 que van a tener representación ahora mismo. Segura son SPD, AfD, CDU y el bloque de Sara Wagenes. Entonces, ahora seguramente se pueda ir explicando poco a poco qué ha ido haciendo cada uno de ellos. Por ejemplo, a nivel de región en Brandeburgo, por aquello de que el candidato del SPD ha llevado una línea distinta, igual que nos puede recordar lo que ha ocurrido en Sajonia, que estamos aquí para explicar por qué en estas regiones está ocurriendo esto, por qué no en Sajonia ha tenido una representación mayor el SPD y sin embargo en Brandeburgo sube. Y es decir, no estamos tampoco para hacer un análisis solo federal, porque el federal tiene unas consecuencias, pero para entender por qué está ocurriendo esto hay que hablar del desgaste y de las políticas federales, así como el discurso a nivel federal, pero también de qué es lo que están haciendo en cada región. No sé si aquí Manu nos quiere profundizar un poquito más. Pues voy a comentar una actualidad que he visto.
Aquí en algunos medios alemanes ya están haciendo proyecciones, porque ahora mismo habría 3.906 mesas de 3.925 que están ya contadas, y ya darían de 88 asientos parlamentarios que hay en Brandenburgo, 14 irían para la alianza de Sarah Wagenknecht, 12 para la CDU, 30 para la Alternativa por Alemania y 32 para el Partido Socialdemócrata. Sumando, tendrían mayoría Sarah Wagenknecht y el SPD. No habría que contar con la Bueno, CDU. a ver, eso quizá es algo más viable que ese acuerdo que se mencionó de Turingia, ¿no? De que la CDU tendría que elegir entre Alternativa por Alemania y romper con el cordón sanitario o apostar por Sarah Wagenknecht, que es pues la némesis en algunas cosas. Entonces, el SPD no es cercano a Sarah Wagenknecht, pero ¿se ha abierto a coaliciones o a apoyos puntuales con ellos? No, no era una cuestión que hasta ahora se hubiera planteado seriamente, porque hasta ahora pues habían estado jugando un poco la carta electoral de nosotros no vamos a pactar con esta persona, la habían acusado de populista, demagoga, pero claro, a la hora de verse en estas, es que con la CDU no les da. Con la CDU es que además estoy viendo y no les daría aquí en Brandenburgo. O sea, es bastante probable que algún tipo de acuerdo hagan, porque es eso o la ingobernabilidad, porque en minoría si van a estar contra todos no les da. Pero también habrá que ver qué hacen los de Sarah Wagenknecht, que se les presenta un escenario complicado, porque el tema de pactar, pues hombre, de cara puede ser una oportunidad de cara al año que viene o puede ser, digamos, también el quemarse de cara al año que viene, ¿no? Sí, Dependiendo pero de por lo lo que que... estás comentando, vemos dos noticias a priori. Bueno, tres noticias. La primera, desaparecen verdes e izquierda, una vez más, lo cual ya son varias, ya no, dependiendo de en qué parlamento, estamos hablando ya de dos o hasta tres consecutivas. Y en las europeas, porque Alemania da muchos escaños, pero que no era precisamente fácil. Entonces, estamos en un escenario cuatripartito de cara a las federales. Al menos el voto útil van a ser cuatro partidos. Los verdes es verdad que a nivel federal tienen más peso de lo que estamos diciendo, pero es porque está en el oeste o en Berlín. Pero igualmente se van desgastando con este tipo de resultados y puede que lo acusen en las federales. Segunda noticia, el SPD resiste frente a AfD. AfD ha conseguido reducir enormemente de 3 puntos y de tener un 23% a un punto y tener un 29%, que hay que esperar a que se cierre el resultado, pero que es una barbaridad, sobre todo viendo que hay un espacio en su derecha que se consolida, el de la CDU no ha sido una debacle tremenda, y también que se está hablando de otro partido de impugnación que ha entrado con un 13%. Pero bueno, esto lo analizamos ahora. El caso es que hay que explicar una cosa que nos preguntan en el chat, Manu, que es qué diferencias hay entre el SPD a nivel federal y a nivel regional, que es una cosa que nos has mencionado y seguramente podamos profundizar. Pero antes, la tercera noticia del día, si esto cierra así, como tú nos has comentado con esa proyección, es que Sarah Wagenknecht vuelve a ser tercera fuerza en una región oriental, que sigue siendo insuficiente porque además es su principal feudo, digamos, el este de Alemania, pero que estaría por delante de la CDU en sus primeras elecciones en Brandeburgo. Y Brandeburgo no es una elección precisamente tan favorable, ¿no?, a estos grupos como lo era Turingia o Sajonia. Es favorable, pero tiene ese factor del enclave capitalino, ¿no?, que está cambiando la demografía de las regiones. Es verdad que el caso de Madrid es un buen ejemplo para el que no conozca mucho cómo funciona el sistema de otros países, pero creo que es mucho más acertado el modelo de Bruselas o el de París, porque sí son enclaves prácticamente de ciudad-estado, que Madrid al final no tiene ese estatus, dentro de sus respectivas regiones y sí cambian la demografía en su periferia de la región circundante. Sobre todo es una queja tradicional de los flamencos en el Brabante, porque esos francófonos de Bruselas cambian la dinámica del Brabante flamenco. Entonces, esto en Brandeburgo es lo que está ocurriendo con la que nos estás explicando de Potsdam y de otras zonas que se encuentran a las afueras de Berlín. Entonces, que no era el escenario más oriental típicamente para Sarah Wagenknecht y Alternativa por Alemania, y aún así estaríamos diciendo que en torno, bueno, pues un 30
de AfD prácticamente y un 12-13, ¿no? De Sarah Wagenes. O sea, casi más de un 40% del electorado de Brandeburgo está lanzando discursos que impugnan de una o de otra manera el establishment actual. Entonces, estos tres titulares que tendríamos, si se van confirmando, pues ¿qué podemos analizar? Sobre todo lo de las diferencias del SPD que nos preguntaban en el chat, Manu. Sí, esto yo lo concretaría un poco más. Hablaría del ministro presidente que tienen allí en Brandenburgo. Esto es una situación parecida, no voy a decir que sea análoga, pero sí es parecida a lo que ocurre en Sajonia. Tiene una personalidad bastante particular, podríamos decir. Y este señor, pues realmente, digamos que se ha podido permitir el lujo de marcar distancias respecto a Olaf Scholz y la marca del SPD, porque allí lo que se ha votado no es tanto al SPD, al SPD se le ha votado, quiero decir, pero el elector piensa más en quién está al frente del partido en Turingia y sobre todo al frente de la administración regional, ¿no? El gobierno de Turingia, de Brandenburgo, perdón, no sé qué me pasa con Turingia. Eh, entonces, este elector ha votado por este señor. Probablemente si no estuviera este señor y estuviera otro, el comportamiento electoral habría sido distinto. Entonces, esto ya digo que es un detalle a tener en cuenta. No es tanto las diferencias de política, yo diría que no son tantas, más allá de que, bueno, de que él está en el este, pero ya digo, por las características que he apuntado antes, tampoco tiene un discurso muy oriental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un discurso bastante normalito, podríamos decir, con algunas características propias del este. Por lo que yo he leído de este señor, pues digamos que no ha caído en el error de otros en el este de hacer como que esto no va con él, seguir su propio discurso. Él ha seguido su propio discurso. No ha seguido, digamos, las recetas, bueno, pues lo que sale en la prensa alemana, lo que uno lee en la prensa alemana, pues los políticos del este lo leen, lo asumen como propio y luego pues no saben qué electorado tienen y el electorado que tienen pues los manda a freír espárragos. Este señor, como Kretschmer, el ministro presidente de Sajonia, ha jugado mejor su carta. Ahora ya digo, Kretschmer ha ido mucho más, por lo menos lo que yo he oído y lo que he leído, él tuvo un discurso mucho más oriental, criticando la guerra de Ucrania, criticando el envío de los Leopard a Ucrania, que según él ya estaban invadiendo Rusia. Entonces él no es lo mismo, él ha tenido un discurso pues más parecido al SPD a nivel federal o a nivel occidental, si se prefiere, ¿no? Eso por un lado. Luego, la cuestión de Sarah Wagner es interesante también analizarla en la línea de lo que comenta Alejandro. Hay que recordar que este partido no tiene todavía ni un año de antigüedad como partido, ¿eh? No que si antes había una agrupación, una asociación. Yo hablo de partido que se crea oficialmente a principios de este año. No tiene ni un año y tiene mérito entrar de primeras como el tercero más votado por delante de la CDU, los demócratas cristianos, que tradicionalmente han sido una fuerza importante allí. Die Linke, que yo recuerde en otras ocasiones, me parece que no había superado a la CDU, o no era lo habitual, si lo hizo alguna vez, pues fue de casualidad, como quien dice. Y ahora pues encima se da la circunstancia de que Die Linke desaparece. No había desaparecido en Turingia, además ahí era difícil que desapareciera. De milagro no desapareció de Sajonia por el tema de los candidatos electorales, de la doble lista electoral, quiero decir, el sistema electoral que tienen. Lo que no lograron salvar por un lado, lo lograron salvar por otro. Aquí nada, aquí es que no han podido. Y hombre, Die Linke, de la ruptura que hubo, digamos que Die Linke se quedó con el aparato, quedó con la estructura, la infraestructura más bien. Esto es un poco lo que ha pasado aquí en España, para hacer la analogía, es un poco lo que ha pasado con Izquierda Unida. Izquierda Unida es un partido que está en declive desde hace muchos años, pero tiene una particularidad y es que conserva una infraestructura de locales, de militancia, aunque sean pocos, pero los tienes allí. Y siempre están, y quien cuente con Izquierda Unida, pues tiene un esqueleto a la hora de acudir a las elecciones, pues tiene su importancia, porque aunque sean cuatro gatos en una comarca, son cuatro gatos que van a ir a ponerte carteles.
Y van Los a famosos cuadros, ¿no? De los partidos, que los nuevos partidos muchas veces son más marca y marketing, pero hay veces que hacen falta cuadros, ¿no? Quizás es lo que le falta a Sarah Wagenes. Ella ha sacado cuadros. Lo que pasa es que, ya digo, de la noche a la mañana no es una garantía que esto te vaya a leer. Es verdad que entró de primeras con poca gente, eh, pero quizás ahora con estos resultados pues logre fortalecer más esa estructura interna, ¿no? Pues ya digo que de la ruptura al principio se llevó poca gente. Mm, pero ya viendo los resultados como están apuntando, con la extinción de Die que es la primera vez, por cierto, que se quedan fuera del Parlamento Regional de Brandenburgo, la primera desde 1990. Entonces, como partido, el PDS, el Partido del Socialismo Democrático. Eh, si esta va a ser ya un poco la dinámica de que Sarah Wagenknecht se imponga quedándose con ese espacio electoral y Die que pues lleva ya las de perder y de aquí al año que viene lleva las de perder, habrá que ver eso, en fin. Ahí hay una lucha por ese espacio y entiendo yo que también por capitalizar no la infraestructura, porque Die que va de otro rollo y en principio pues no tiene ahí Sarah Wagner, ni tiene opciones, ni creo que tenga interés en quedarse un aparato que no coincide, digamos, con sus planteamientos, que fue ese precisamente el motivo por el que se separaron hace años. Ujú. Vamos, que se han ido separando, que la ruptura fue ya el año pasado, definitivamente. Entonces, tenemos esa situación. Y luego está lo de la CDU, que esto para el líder del partido. em, a ver si me refrescas la memoria, Alejandro, ¿cómo se llamaba? ¿De quién? El de la CDU, el, 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 el banquero, ¿cómo le llamaban? Friedrich Merz. Merz, Friedrich Merz, ese, perdón. Para Merz esto es una humillación, porque también aquí se jugaba, o sea, igual que el SPD acudía a estas elecciones para no quedar por debajo de AfD, aunque lograran mantener el gobierno, que era evidente que AfD no le iban a dar los números ni iba a tener capacidad de romper el cordón sanitario, pero ellos iban a evitar que se produjera el sorpaso. La CDU tenía complicado evitar el sorpaso por parte de la alternativa por Alemania, porque eso ya venía siendo así, pero por lo menos que no se viera perjudicada por la coyuntura electoral. Y el resultado, pues, no solo no sube, sino que además baja. Y encima a manos del SPD, que el SPD a nivel nacional en Alemania y a nivel regional, en muchos casos, está de capa caída y no hace más que ir de mal en peor, ¿no? Con lo cual esto es una humillación, sobre todo con las encuestas de popularidad de líderes, que esto pues Merch está más o menos como Olaf Scholz. Olaf Scholz ya digo que está de capa caída, con un 25%, depende de la encuesta que se vea, pero es un 25-23%. Pero es que Merch es un 26-27% y casi el 50% confía o no apoya a ninguno de los dos candidatos. O sea, para Merch en esas circunstancias esto es un golpe duro. Y ya veremos, no creo que de momento vaya a suceder nada así, pero ya veremos si internamente no se cuestiona su liderazgo de cara a un año, Mm. porque ya digo que en estas fechas dentro de un año hay elecciones. Lo que sí estoy viendo por aquí, que no está cerrado porque son datos preliminares, ¿vale? Es desagregados por edad, que también pueden ser interesantes. Nos comentaste antes el caso del SPD. En general, claro, el SPD va a quedar. Uy, dicen que se ha colapsado un poco el streaming. No sé si nos pueden confirmar que estamos aquí. Si nos podéis confirmar que se nos escucha, por favor, A ver, escribidnos. Vamos sí, a ver qué ha no, sí. pasado. Ok, bueno, pues cuando nos confirmen por el chat, pues continuamos. No, parece que se ha cerrado la emisión y todo. ¿Sí? Ah, vale. ¿Estamos en directo?
Bueno, si nos podéis confirmar por el chat, los que estéis por aquí, confirmadnos que se nos escucha y se nos ve, que enseguida está Twitch eh, pues con sus cosas y nos cortan la emisión. Bueno, aquí, bien, ya nos confirman por el chat que todo va bien. Así que eso, hay que ir actualizando y con lo que os iba a traer. Que tenemos voto desagregado por edades, que es una cuestión que, bueno, pues falta la confirmación porque es un voto que está todavía bueno, en pleno escrutinio y son datos preliminares, pero que decíamos que ahora mismo el SPD de Olaf Scholz y la Alternativa por Alemania, AfD, estaban prácticamente, ¿no?, en esa primera posición que parece que se va a llevar el SPD con un punto mínimo de diferencia, pero por edades parece que Alternativa por Alemania ganaría, que bueno, quedaría primera, porque ya sabéis que en las parlamentarias eso es otra cosa, en todas las edades por debajo de 60 años. Y ya por encima de los 60, Olaf Scholz, el partido de Olaf Scholz, mejor dicho, porque él no es que se haya implicado, como nos ha explicado Manu, ¿no?, en esta elección, ganaría las elecciones ya por márgenes muy amplios. Mientras que AfD, bueno, gana por márgenes relativamente amplios, no diría tanto en otras edades, ¿no? A lo mejor de 10, 11, 13 puntos de diferencia, pero a partir de los 60 años se dispara el dato del SPD, gana por 7 puntos en el primer tramo, pero a partir de 70 años gana por 33 puntos, si se confirman estos datos. Claro, el voto, por lo tanto, de AfD siempre es primera o segunda fuerza y el del SPD también, primera o segunda fuerza, pero varía mucho, como digo, por este dato de edad. Sin embargo, otros partidos políticos, aquí ya pues el bloque de Sarah Wagenes, sí podemos ver que es bastante homogéneo. Es un voto que no es voto joven o voto mayor, como se puede decir, por ejemplo, mucho de Die Linke, ¿no?, que siempre se ha dicho que es el voto de los nostálgicos o de los herederos de la RDA y que tampoco se corresponde con la realidad si esto es cierto, porque sacan su mejor resultado en los jóvenes. Si esto se confirma, Die Linke superaría el umbral de ese 5% entre los 16 y los 34 años. Mientras que más allá, pues no llegaría en ningún caso, en ningún tramo de edad. Y como digo, ese voto parece que sí que se está dando un trasvase generalizado hacia Sarah Wagenes, porque los puntos que gana ella son los que pierde Die Linke más alguno extra. Entonces, parece que el principal trasvase sí sigue siendo dentro de la izquierda, no tanto de, bueno, de Alternativa por Alemania, cuando se limita su ascenso, ¿no? Mucho del voto que se ha ido a la abstención. Eso es algo que todavía está pendiente de saber. Y los verdes y la CDU también tenemos algún voto desagregado. Parece que, bueno, van un poco al revés. Los verdes sacan su mejor resultado en gente joven, de 16 a 45 años, incluso hasta los 60 superarían el umbral, pero se desploma tanto después que no tendrían representación. Y la CDU, estamos hablando de un partido que rondaría el 11-12% en todos los tramos, menos entre 16 y 24 años, donde son, bueno, pues caen al 9%. Así que eso es lo que ahora mismo hay sobre la mesa. Hay un detalle que voy a dar para que nos ilustremos también en cómo está el Partido Liberal, el FDP. El FDP ya lo mencionábamos antes, lleva tiempo fuera del Parlamento de Brandenburgo. De hecho, la última vez que ganó una representación en unas elecciones fue 2009. Después, las siguientes se quedó fuera. Ha habido ahí, se comentó que quien estaba, digamos, heredando ese voto en forma de voto protesta desde el espacio liberal, centro-derecha, era electores libres, que está coaligado con una fuerza local, es BVV, que estos también se quedan fuera, en estas elecciones se quedan fuera, pero todavía estos electores libres BVB todavía han logrado sacar un
por ejemplo, han logrado sacar un 2,57 de los votos, por lo menos lo que es el sistema de lista. Pero el Partido Liberal saca un 0,83 y 12, por lo menos lo que ahora mismo está en el recuento, 12.431 votos. El Partido Animalista ha sacado 29, casi 30.000 votos y un 2%. O sea, los liberales están hundidos, que sacan el PACMA, el Partido Animalista, y es el Tierschutzpartei, viene a ser el PACMA. O sea, los liberales sacan menos que el PACMA. Que yo creo que ya dice mucho de cómo está la situación, ¿no? También esto sí que puede verse muy lastrado por las dinámicas del gobierno federal. Yo creo que aquí sí que vemos una correspondencia muy clara de lo que ha ocurrido en Berlín, lo que ha ocurrido en el gobierno, está afectando directamente a los verdes, al SPD y a los liberales. O sea, aquí se ve muy claro. Otra cosa ya es los otros partidos, ¿no? O los liderazgos concretos. Por ejemplo, el hecho de que el SPD resista en Brandeburgo, pero no lo haga en Turingia, por ejemplo, ¿no? Siendo orientales y tan cercanas. Pero hay una conformación tan diferente. O, por ejemplo, lo del liderazgo de Kretschmer en Sajonia, ¿no? Que es el líder de la CDU y que también resiste, con una diferencia muy notable con respecto a otros sectores de la CDU. Es verdad que la CDU está recuperando mucho peso a nivel federal, pero también es porque está habiendo un declive de tantos partidos políticos al mismo tiempo que la única gran fuerza que se encuentra en la oposición dentro del establishment tradicional es la CDU y está recogiendo parte de ese voto, pero no es en absoluto sencillo, ¿no? Plantear cómo van a ser las próximas elecciones federales. Para empezar, lo de Die Linke y Sarah Wagenes, hay un riesgo para Die Linke que es el desaparecer ya. Mientras que otra opción es que sigan dando la batalla región a región y en todas nos vayamos dando cuenta de que han sido opacados por Sarah Wagenes, ¿no? De cara a la siguiente legislatura intentarán hacer una reconstrucción y por lo tanto en las federales no se note tanto el efecto porque siga siendo una lucha y siga habiendo representación de Die Linke, lo cual no va a haber un voto útil masivo quizá con Sarah Wagenes en las federales. Es algo que habrá que ver, porque cabe la opción de que las regionales supongan esa puntilla, ¿no? O que en algún momento ella, por pactos locales, regionales, o simplemente porque no está consiguiendo destacar, por ejemplo, en el oeste, que es algo que habría que ver, frene ese ascenso. Y lo mismo con la alternativa por Alemania. ¿Va a seguir apostando, bueno, por una confrontación o va a haber algún tipo de pragmatismo con partidos con los que ha confrontado? ¿Y esto cómo les puede afectar en las encuestas? Ya hemos visto que durante este último año, desde la aparición de Sarah Wagenes, AfD ha roto temporalmente ese ascenso que llevaba y que ya amenazaba a la CDU. Se llegó a quedar a 5 o 6 puntos y ahora se vuelve a hablar de que estaría otra vez a 8, 9, 10 puntos, ¿no? Es algo que, bueno, hay que analizar con detalle